Muy buenos días, estamos aquí con Francisco Javier Martínez Tavares, una persona que cuando iniciamos la llamada me recordó que nos conocimos hace 10 años cuando estábamos trabajando en el desarrollo de la industria aeroespacial, defensa y alta tecnología de Colombia, y lo he invitado a que nos cuente un poco su historia, pero antes que iniciemos con esa conversación, Francisco, muchas gracias por aceptar mi invitación. Realmente me siento muy orgulloso de poder contar en este espacio contigo. Es un espacio que estamos creando para crear un espacio de colaboración que permita generar confianza entre las personas de la industria y los sectores que están trabajando de la mano de la industria de la aviación para crear opciones, reconociendo que somos parte de un sistema y que todos tenemos diferentes necesidades y que cada uno conoce un pedacito de lo que está pasando y que si nos juntamos en un espacio con confianza vamos a crear o vamos a encontrar oportunidades para salir todos felices de la crisis y rápido y que seamos sostenibles en el tiempo. Entonces, antes de iniciar, Francisco Javier Martínez Tavares es un ingeniero físico que cree en cómo la gestión de la tecnología agrega valor al mercado y fortalece la competitividad de los clientes. Cuéntanos un poco eso qué significa en términos prácticos para las personas comunes y corrientes y para las que están en el sector de la aviación, por favor. Daniel, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este espacio que me parece muy apropiado en esta coyuntura actual por el COVID-19. Me siento muy honrado de estar aquí. Eh, pues a ver, nuestro trasfondo está relacionado con el desarrollo de tecnologías portátiles muy orientadas a la salud. Hago parte de la empresa Selvis Limitada, que es una empresa de desarrollo tecnológico, proyectos llave en mano y propiedad intelectual con un énfasis en tecnologías biomédicas. Debo reconocer que no soy propiamente experto en el campo de la aviación, pero sí pensamos que es muy apropiada nuestra participación, ya que estamos involucrados en el tema de tecnologías biomédicas, emprendimiento y salud. Así que al tratarse de un espacio colaborativo nos parece muy adecuado esta iniciativa que has liderado. Y bueno, nuestra tecnología principal se llama Electrodoctor, es un monitor cardíaco que ahora estamos enriqueciendo con otros signos vitales. De hecho, por aquí tengo uno que espero que se alcance a ver bien. Sí. Es un pequeño dispositivo que se puede poner en el pecho y cuando la persona lo tiene puesto se empiezan a registrar una variedad de signos vitales. En principio era solo electrocardiograma, pero ahora estamos trabajando en otros que pues más adelante les contaré. Okay. Francisco, y tú desde ese lado, desde el conocimiento que tienes de la ingeniería física, de la salud, del emprendimiento, como investigador, ¿cómo crees que se puede unir la ciencia con la aviación para ver cómo encontramos o cómo generamos opciones durante esta crisis del COVID-19? Pues, a ver, Daniel, yo pienso que de alguna manera la aviación y la ciencia siempre han estado unidos. La aviación es un gran logro de la ciencia y hoy más que nunca eh, deben trabajar juntos eh, en función de las necesidades de la sociedad que se ha transformado por esta pandemia. Sabemos, pues hasta el momento que es probable que por los próximos 2 años, por lo menos, deba existir, por ejemplo, un distanciamiento social mientras llegamos a una vacuna. Mm, por el momento es difícil pensar en la realización de ciertos eventos como conciertos, asistencia a bares. El transporte se va a ver muy afectado. La industria aeronáutica es uno de los sectores más afectados. Es posible que, por ejemplo, el transporte solo por temporadas
se vuelva una realidad, o que se deban programar otras cuarentenas en cierto momento dependiendo de los picos de este virus. Y tal vez sea necesario pensar en otros mecanismos de transporte, como un transporte individual. En general, la aviación y el turismo dependen mutuamente. Entonces, esta alianza va a tener que fortalecerse, y muchas soluciones pueden venir precisamente desde la ciencia. Hay que buscar alternativas para reactivar el turismo de una manera segura. También hay que considerar alternativas para la industria de alimentos, que va a tener que reinventarse para ofrecer productos que garanticen seguridad a todas las personas involucradas, a la tripulación, a los pasajeros. Y a la vez hay que pensar cómo generar una buena experiencia manteniendo la seguridad. En todo esto la ciencia tiene un papel activo, tanto desde la parte diagnóstica como de la parte de toma de decisiones o de intervenciones, y por este motivo pues pienso que desde nuestra experiencia, por ejemplo, desde la física, va a tener un papel fundamental la ingeniería biomédica en poder asistir a las personas y acompañarlas, pero en general pues la ciencia en todos sus ámbitos, la industria de alimentos tiene unas grandes oportunidades, y bueno, inclusive el sector construcción, el sector manufacturero, porque muchas cosas se van a tener que reinventar. Francisco, escuchando lo que decías, mencionabas que durante esta pandemia es supremamente importante el distanciamiento social y la cuarentena. Cuando nos enfocamos en el distanciamiento social, ¿cómo crees que la medicina con la aviación puede generar o puede crear opciones para encontrar soluciones a este momento? Entendiendo que cuando la gente se sube a los aviones, pues el aislamiento social no es lo mejor. Pero también teniendo en cuenta que el aire que entra a las cabinas de los aviones está garantizado en el 99.5%, de acuerdo a Boeing y Airbus, que dicen que tienen unos sistemas de limpieza del aire que entra a la cabina que garantiza que uno pues no va a respirar un aire que está contaminado. Pero ya para el tema del aislamiento social, con todo lo que tú conoces desde el punto de vista de ingeniería física, de la parte de la salud, ¿cómo ustedes ven que uno pudiera pensar en o cómo podríamos crear opciones para que ese aislamiento social se pueda manejar, por ejemplo? Yo pienso que la cooperación debe estar orientada a garantizar la tranquilidad y la seguridad del pasajero sin sacrificar la comodidad. Esas deberían de ser las premisas en pensando en el aislamiento y en la cooperación entre la medicina y la ciencia y el sector aeronáutico. ¿Cómo lo veo? En dos ámbitos. Uno es el relacionado con los sistemas de diagnóstico, y el otro es ya con los de toma de decisiones o de cómo intervenir. Voy a poner ejemplos. Muchos pasajeros previamente han sufrido paros cardíacos o arritmias cardíacas mientras viajan. En nuestro caso les podemos ofrecer una herramienta para el seguimiento continuo. Que se le pueda decir a una persona si puede viajar o no porque tiene, por ejemplo, algo anormal en el corazón. Podemos medir la temperatura corporal, que era otra de las cosas que quería mencionar con relación a las variables. En este momento es importante, por ejemplo, conocer la temperatura, si la persona puede estar, por ejemplo, llegando a tener fiebre, la saturación de oxígeno en la sangre. Esas variables son muy importantes. El COVID es un virus, el COVID-19 es un virus que ingresa por las vías respiratorias básicamente, o por los ojos, y puede llegar a los pulmones, ¿cierto? Cuando llega a los pulmones causa obstrucción, una mucosidad que puede
alterar a los alvéolos y hasta dañarlos, bloqueándolos. Pero no todas las muertes son estrictamente porque la persona no logre respirar. El COVID puede pasar a otras zonas. Es más, hay una respuesta inmune del cuerpo que se llama tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas causa desórdenes en otros órganos, por ejemplo, en el corazón. En el corazón causa miocarditis, y la miocarditis fulminante pues suele llevar a la muerte. Entonces hay un porcentaje importante de personas que fallecen por COVID-19 que no mueren directamente por un problema porque los pulmones hayan colapsado totalmente, sino porque se produjo una miocarditis. Entonces es necesario evaluar la evolución de una miocarditis por ejemplo, observando el intervalo ST, y eso es un seguimiento del electrocardiograma. El intervalo ST es un intervalo del electrocardiograma. Entonces viene siendo importante hacer un seguimiento al corazón, a la temperatura en caso de fiebre, a la saturación de oxígeno en caso de que no esté saturando bien, o sea que los pulmones no estén funcionando bien. Viene siendo importante otros sistemas como los de monitoreo de temperatura por infrarrojo para la distancia. Y yo pienso que se van a poner pues cada vez más de moda las pruebas rápidas de COVID-19 antes de los vuelos, por ejemplo, para todos los pasajeros. Pruebas de sangre, el uso de máquinas de rayos X, que pues para algunos casos, porque los rayos X pues tienen radiación ionizante, pero en algunos casos puede ser importante para detectar cómo se encuentran los pulmones. También pienso que en medio de este distanciamiento va a ser importante hacer trazabilidad a las personas, a los pasajeros antes y después del viaje, y hay que optimizar los cercos epidemiológicos para saber con quiénes se ha interactuado una persona y bueno, saber con certeza quiénes pueden estar afectados. Y por otro lado, los mecanismos de seguridad, además de los sistemas de diagnóstico, yo pienso que va a ser algo normal ver a personas con máscaras, con caretas, con tapabocas, o que también se empiecen a desarrollar sistemas de respiración individuales, como una especie de casco que tenga su propio ventilador y un filtro individual, como para garantizar cuando está muy cerca una persona de la otra, a pesar de que el aire esté puro completamente o que esté muy limpio, si por ejemplo el pasajero del lado tose o estornuda, sí, me podrían llegar, exacto, microgotas, y esas gotas me podrían contagiar en caso de que la otra persona tenga un problema, ¿no? Entonces, para garantizar eso, tal vez las personas deban tener algunos mecanismos de seguridad, ya sea individuales, o sea, que se lleven puestos, o que las propias cabinas se transformen, que las propias sillas de cada pasajero tengan un aislamiento individual. Tal vez habría que pensar en divisiones. Algunas universidades ya en sus espacios de alimentación han puesto como unas láminas transparentes que permiten separar a las personas. Esto podría ocurrir también en los aviones. Y también habría que pensar en cómo controlar la claustrofobia. Porque bueno, si las personas se van a sentir más encerradas, bueno, tal vez sea necesario rediseñar los propios espacios de los aviones, tal vez un poquito más de espacio personalizado, pero eso podría ser bueno para la comodidad de la persona. Además, cómo regular la presión, si se van a poner nuevos dispositivos, estos dispositivos si van a tener ciertas baterías, por ejemplo, baterías de iones de litio, cómo se van a comportar en un espacio presurizado. También habría que pensar, por ejemplo, en los nuevos sistemas de lavado de manos, que tal vez los baños tengan que cambiar en los aviones,
o se deban aumentar los sistemas de lavado de manos, o el líquido tenga que cambiar y se le deban agregar nuevos componentes que ayuden a limpiar. Bueno, en fin, esos son solo algunos de los puntos que habría que tener en cuenta. Pues súper interesante. ¿Y dónde crees tú que estamos actualmente con respecto a eso que tú estás presentando como opciones? ¿Estamos ya trabajando en eso? ¿Estamos muy lejos? ¿Nos falta mucho camino por recorrer? ¿Dónde estamos hoy con respecto a eso? Ya se empieza a trabajar, sí, pues desde nuestro conocimiento hemos podido ver cómo hay iniciativas que vienen desde hace tiempo y otras que han surgido con el surgimiento de esta pandemia, pero voy a mencionar algunas que ya existían. ¿Sí? Por ejemplo, Boeing. Boeing desde hace tiempo tiene su propia área de innovación y tiene una que es como para emprendedores propiamente, como para que se implementen al interior de Boeing los emprendimientos, y tiene otra que se llama Global Startup Boeing, que es para el apoyo a nuevas aerolíneas y les ofrecen mentoría, apoyo en plan de negocios, y pues Boeing como fabricante va a tener que trabajar mucho de la mano con las aerolíneas para apoyarles en esta reestructuración. Todas las aerolíneas van a tener que hacer nuevos planes de negocios y reinventarse en este momento. En Colombia hay varias iniciativas. Por un lado están los clústeres, y por otro lado las asociaciones y las iniciativas individuales. Por ejemplo, ACOPAER, que es la Asociación Colombiana de Productores Aeroespaciales. Ellos en este momento están trabajando con Colombia Productiva y tienen una convocatoria pública para apoyar, creo que son como 5 35 empresas. empresas. Sí, sí, yo Claro, conozco, pues, conozco sí, el... seguro. Sí, Y pues la idea es ayudar a que estas empresas puedan ofrecer más productos y con los lineamientos del sector aeronáutico. sí. Además de Acopaer, pues el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea participan activamente en todos estos procesos y hacen parte inclusive de varios clústeres como CAESCOL, que es el clúster aeroespacial colombiano de Río Negro, ¿cierto? Río Negro. Está el clúster aeroespacial del Valle del Cauca, Y el CEVAP, de Dos Quebradas. y el de Dos Quebradas, que es muy joven, ¿cierto? Sí, Pues relativamente joven, pero bueno, pues está como para influir en el eje cafetero. Entonces, además, bueno, hay otra iniciativa interesante que es la de Vivair, que es sí. Vivair Labs con Ruta N. Y pues quieren innovar en la experiencia, en la forma de hacer reservas, pero ahora van a tener que pensar mucho en cómo van a ofrecer. La tranquilidad y seguridad que tú dices de los pasajeros. Exactamente, que ahí por ejemplo está el ejemplo de Flight Emirates, Sí, ¿sí? Emirates. Emirates, Sí. que esta aerolínea ya está ofreciendo pruebas rápidas en sangre para los pasajeros, para todos los pasajeros. Entonces, pues no se han quedado quietos y pues ya de alguna manera se va a tener cierta certeza de que quienes están en el avión, pues La están cabina. sanos. Sí. Okay. Además, pues que ya están implementando distanciamiento social, uso de tapabocas, entonces pues son mecanismos que yo pienso que se van a fortalecer. Francisco, ¿y tú cómo ves todo eso que estás contando tú dentro de un espacio de colaboración en nuestro país? ¿Está funcionando la colaboración? ¿Qué es lo que nos separa para que eso sea mucho más fácil de que se mueva? ¿O realmente ya lo que necesitamos es comenzar a trabajar? Yo creo que hay un gran avance. El hecho de que existan estas agremiaciones, estos clústeres, son prueba de ello. Pienso que es apropiado mejorar la integración del aerocivil, de los aeropuertos, de las IPS, e inclusive de otros sectores que no se han pensado tanto, como el propio turismo o alimentos,
van a ser muy importantes. Por ejemplo, que los procesos de contratación comiencen a incluir medidas de seguridad frente al COVID-19 es algo que será importante y que también incluyan toda esta, la inclusión de todos estos mecanismos y tecnologías para garantizar la seguridad en diferentes áreas. Tal vez en los aeropuertos se necesiten más cabinas o bueno, más espacios de limpieza, de esterilización, tal vez nosotros, por ejemplo, hemos estado muy cerca de ofrecer estos servicios de monitoreo en aeropuertos, ¿cierto? Para pacientes y nos ha parecido muy curioso pues que no se ha logrado concretar a pesar de ver cómo hay pacientes que mueren en los aeropuertos o que sufren paros cardíacos. Entonces nos parece que es algo en lo que la Aerocivil, por ejemplo, pues los administradores de los aeropuertos pueden tomar más liderazgo y garantizar que estas tecnologías se implementen de una manera pues más ágil. Ok. ¿Cómo crees tú que uno podría motivar desde el lado de la ciencia para que la aviación abra las fronteras? Bueno, yo analizaría primero la dificultad que se puede estar presentando y es que en sí estos sectores han sido rentables en términos generales y esa zona de confort hace que tal vez no innoven tanto o que se pierda un poco de creatividad. Entonces, por ejemplo, hay preguntas que me hago. Por ejemplo, el Concorde desapareció en 2003 y apenas ahora, 17 años después, se está hablando de una alternativa, sí, un Supersonic, sí. De Japan Airlines con Virgin. Seguramente sí hay muchos más aliados, pero ¿por qué 17 años después? Eso es algo que nunca debió haber pasado. Entonces, sin ir muy lejos, el tema de las personas que fallecen en aviones o en aeropuertos en Colombia, que eso se ha presentado con cierta frecuencia en los últimos años. Yo pienso que la integración se ha hecho especialmente con grandes y medianas empresas pero que ahora también se debe pensar mucho en las iniciativas que también son pequeñas, con las MIPYMES e inclusive con las propias personas, con inventores, con muchas ideas creativas que se están quedando por fuera, pero pues es algo viable. Pienso pues que también hay que considerar la falta de inversión en startups en el sector. O sea, sí se hacen negocios muy grandes, pero no es común ver que, por ejemplo, hayan adquisiciones de startups que pueden ofrecer soluciones súper creativas. Y también he visto que se puede mejorar la comunicación con universidades y precisamente con las MIPYMES. Creo que resolviendo estos temas, la motivación va a aumentar. Sí, así es. Ok. Y de esto que hemos estado hablando, dime 3 cosas, las más importantes que tú tienes ahorita en la cabeza que deberían ser los pasos que nosotros como sector de la aviación deberíamos dar para poder hacer esa integración con la ciencia y la aviación para sortear esta pandemia por la que estamos atravesando. 3 cosas de todo lo que hemos hablado. Pues yo pienso que está muy orientado como a políticas o estrategias muy globales. Una la vería la primera sería en términos de convocatorias, que hayan convocatorias públicas, convocatorias de innovación abierta. La segunda, no sé si enmarcarla allí mismo o por separado, premios en efectivo, o sea, el estímulo en dinero me parece que es importante. Y la inclusión
la inclusión de diferentes sectores y la inclusión no solo de una manera verbal o que aparezcan en una página web, sino que de verdad estén vinculados y que, por ejemplo, que se vinculen diferentes sectores como no solo el metalmecánico, sino también turismo, alimentos, el desarrollo de software, el sector salud, público, privado, y que todos estos, por ejemplo, las microempresas que sean incluidas, tengan la oportunidad de ser proveedores de todas estas cadenas, ¿cierto? Alimentos, uno ve, por ejemplo, en las aerolíneas, normalmente los alimentos son suministrados por un par de empresas únicamente. Entonces, se nota que es un sector, tal vez por las mismas medidas de seguridad que a veces se restringe mucho, pero tal vez la innovación pueda venir de ser más inclusivos aún. Ok. Eh, pues, Francisco, muchas gracias. Creo que aquí hemos terminado. No sé si tú tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieras agregar aquí al final de la entrevista. Pues, Daniel, no, solo agradecer por la invitación a este espacio y manifestar nuestro interés de participar, ya sea solo suministrando conceptos que puedan contribuir o suministrando soluciones. Yo pienso que en general el sector se va a tener que reinventar, hay que pensarlo mucho en función de un impacto que sea sostenible, es decir, no se van a poder buscar a personas como solo en términos de voluntariado, sino que también sientan que van a recibir, que van a tener una fuente de ingresos, que reciban, por ejemplo, participación en la propiedad intelectual, que tengan beneficios reales. Esto va a motivarlos mucho. Las hackatones, por ejemplo, son una iniciativa interesante. Y las herramientas virtuales de trabajo, por ejemplo, para los clústeres o para todos los involucrados también se van a tener que reinventar, porque ahora no es tan fácil que se reúnan en espacios físicos, Sí. sino que todo va a tener que cambiar. Por ejemplo, los propios clústeres, cómo van a hacer sus sesiones, cómo van a pedir la palabra, cómo van a elaborar las actas, cómo van a registrar las actividades. Creo que hay muchísimo por hacer pues bueno, vamos a estar muy atentos haciendo seguimiento a esta iniciativa, Daniel. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias.